¿Qué tal, muchachos? En este video se los voy a resolver un ejercicio de un examen pasado. Esto ya lo estuvimos viendo en clases. Ya habíamos resuelto el primer ejercicio, solo que no nos había dado tiempo de terminar el segundo ejercicio. Con un grupo había visto ya el primer inciso, con el otro ni siquiera había empezado, entonces vamos a volver a hacer los dos incisos, ¿ok? Entonces nos vamos a Visual Basic. Bueno, antes que nada, les voy a explicar cómo podemos resolver este problema. Vamos a tomar el mismo ejemplo que está aquí. Ok, para el primer inciso, ¿no es cierto? Tenemos que leer un párrafo y separarlo en palabras. Y para el primer inciso tenemos que mostrar la palabra más larga. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos esta es nuestra frase. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, primero que nada, vamos a tener una variable donde vamos a guardar siempre nuestra palabra más larga. Ok, a medida, lo que vamos a hacer es ir yendo palabra por palabra en la frase, y aquí vamos a ir guardando la palabra más larga que hemos visto hasta un punto, ¿ok? Por ejemplo, hasta aquí, bueno, primeramente vamos a agarrar la primera palabra de la frase, ¿no es cierto? Que en este caso es esta. Esta tiene un tamaño 4. Hasta ahora es la palabra más larga, sí, ¿no es cierto? Porque es la única que hemos visto. Entonces esta palabra la vamos a guardar en nuestra variable y la vamos a quitar de todo nuestro párrafo, ¿ok? Como nuestro párrafo ya no va a tener esa palabra, ahora nuestra primera palabra va a ser es. Y vamos a volver a preguntar, ¿es la palabra más larga? Hasta ahora solo hemos visto una, ¿no es cierto? Pero no es más larga que esa única que hemos visto. Entonces no hacemos nada, nos pasamos a la siguiente, ¿no es cierto? Una es de tamaño 3, ¿es más larga que esta? No, nos vamos a la siguiente, ¿ok? Y así, si se dan cuenta, vamos a ir quitando las palabras que ya hemos visto, las vamos a ir quitando de nuestro párrafo, ¿ok? Ahora nos toca la palabra prueba. Prueba es más grande que esta, es más larga. En este caso sí, ¿no es cierto? Prueba tiene 6 caracteres y esta solo tiene 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la palabra que estamos viendo ahora es más larga que la que hemos guardado en la variable más largo, tendríamos que actualizar nuestra variable, ¿no es cierto? Ahora esta ya no va a ser nuestra palabra más larga, sino va a ser prueba, ¿no es cierto? Que ahora tiene 6. Y listo. Nos pasamos a la siguiente palabra. La quitamos de nuestro párrafo y nos pasamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra es de. De no es más larga que prueba. Nos pasamos a la siguiente. Y nos toca ver cadenas, ¿no es cierto? Cadenas es más larga que prueba. Entonces actualizamos nuestra variable, ¿no es cierto? Y ahora en la variable más largo está cadenas. Ok, pasamos a la siguiente palabra. Nunca hay que olvidarse quitar las palabras que ya hemos visto, ¿ok? Para que así del párrafo que tengamos siempre veamos la primera palabra, ¿ok? Ahora nos toca para. Para no es más larga que cadenas. Nos pasamos a la siguiente. El no es más largo que cadenas. Siguiente. Examen no es más larga que cadenas. Y finalísimo, esta palabra que es la última del párrafo sí es más larga que cadenas. Entonces actualizamos nuestra variable. Y como ya hemos visto esta palabra, la quitamos de nuestro párrafo. Al final nuestro párrafo tendría que ser algo vacío, donde no hay nada, ¿ok? Así debería terminar nuestro párrafo. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir? Tenemos que leer el párrafo y vamos a hacer lo siguiente. Mientras haya palabras en el párrafo, ¿no es cierto? Mientras haya palabras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la primera palabra, la vamos a comparar con la palabra más larga que hemos visto hasta ahora y luego vamos a quitar, depende, ¿no? Comparamos si es la más larga, actualizamos y si no, no. Y luego quitamos la primera palabra del párrafo, ¿no es cierto? Que es la que estamos viendo actualmente. La quitamos para que así la siguiente vez la primera palabra sea la que nos toca después, ¿no es cierto? Y luego de terminar de hacer mientras, ¿no es cierto? Es un ciclo. Simplemente tenemos que mostrar la palabra más larga, ¿ok? En este caso lo que tendríamos que hacer es crearnos este formulario y mostrar en esta cajita, ¿no es cierto? La palabra finalísimo, ¿ok? Eso creo que sería todo para el primer inciso. Entonces lo vamos a hacer ahora en Visual Basic. Voy a crear un formulario. Ok. Y primero me voy a crear mi formulario tal cual me lo dice el examen. Ok. Entonces tengo una etiqueta. ¿Esta es una etiqueta? Sí. Tengo una etiqueta. Ok. Luego aquí donde está párrafo tiene que tener un cuadro de texto. Bueno. Nosotros hasta ahora solo habíamos visto el elemento listbox y los botones, ¿no es cierto? Lo que estamos aprendiendo ahorita es estas etiquetas se llaman, los labels. Y estos cuadritos no son listbox por si acaso, se llaman textbox, ¿ok?
No es lo mismo que un listbox. Nosotros habíamos utilizado mucho el listbox para mostrar un vector, pero para mostrar una simple cadena, así como un párrafo, por ejemplo, se utiliza los textbox, ¿ok? Y eso es este elemento. A ver dónde está. No. ¿Es este? Sí, cuadro de texto, ¿ok? Cuadro de texto, y ustedes solo lo insertan aquí y listo. ¿Ok? Y aquí tú pones ya cualquier cadena. Es como los cuadritos cuando tú te logueas o cuando quieres ingresar a Facebook, por ejemplo, o a otras páginas donde necesitas sesión. Te aparece, ¿no? Aquí te dice usuario, contraseña, y ahí al lado hay estas cajitas. A eso se les llama textbox o cuadro de texto. ¿Ok? Aquí igual necesito uno. Y aquí necesito un listbox. Ahora sí necesito un listbox, un cuadro de lista. Aquí, ¿no es cierto? Y sus respectivos botones. Ahora, bueno, yo le voy a añadir un botón más. ¿Por qué? Porque yo necesito un botón que me lea el párrafo, lo escriba aquí, ¿ok? No tengo ningún botón que haga eso. Entonces yo voy a crear un botón más que se va a llamar, no sé, leer párrafo. Aunque, sí, va a ser leer párrafo, creo. A ver, les voy a explicar. Hay dos maneras de hacer este ejercicio, ¿ok? Que tal vez les puede servir cualquiera de las dos. Si yo pongo leer párrafo, entonces tengo que hacer clic, obviamente, para que me salga el proceso. Y yo aquí escribo el proceso para leer un párrafo. ¿Cómo hago eso? Me creo una variable, párrafo, que va a ser igual a leer del usuario, ¿cierto? Con el input box. ¿Ok? Y aquí voy a poner ingrese un párrafo. Y listo. ¿Ok? Y luego este párrafo lo tengo que mostrar en este cuadro de texto, ¿no es cierto? Entonces este cuadro de texto, si se fijan, se llama textbox 1, ¿ok? Se llama textbox 1. Un ratito, ya, textbox 1. Entonces lo que voy a hacer es aquí, ¿cómo inserto algo en mi textbox 1? Escribo su nombre, textbox 1 punto text, ¿ok? Punto text, y le pongo igual, va a ser igual a lo que yo le quiera poner. En este caso yo quiero que en el textbox 1 sea igual a lo que está en párrafo, ¿no es cierto? Entonces básicamente es como asignarle un valor a una variable, más o menos, ¿ok? Le estoy asignando al textbox 1 este párrafo para que se muestre. Entonces si lo ejecutamos y yo presiono el botón, va a decir ingresa un párrafo, y voy a decir este es un párrafo, por ejemplo, y se va a mostrar, ¿ok? En el textbox 1. Hay otra manera con el cual evitaría este botón. Lo que haría es, yo ya en este caso ya no necesitaría este botón, ¿ok? Ya no lo necesitaría en el caso de que cuando yo lo ejecute, si se dan cuenta, aquí yo puedo escribir cosas, ¿no es cierto? Entonces sería fácil directamente escribir aquí, este es un párrafo, y apretar el botón palabra que busque la palabra más larga, digamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a intentar hacer eso. La verdad no hice la prueba, pero podemos intentar, ¿ok? Supongan que este botón no existe. Entonces lo que vamos a hacer es apretar este botón que va a buscar la palabra más larga, ¿ok? Para hacer la prueba todavía no vamos a hacer el algoritmo para hacer la palabra más larga, o el procedimiento. ¿Cómo obtenemos el texto que voy a escribir en mi textbox que está aquí? ¿Cómo obtenemos? Muy similar aquí. Si aquí asignábamos de esta manera, ¿cómo obtenemos? Párrafo va a ser igual a textbox1.text, ¿ok? Entonces le estoy diciendo que lo que está en el textbox básicamente se ponga en párrafo, ¿ok? En mi variable párrafo. Y mi variable párrafo, me había olvidado, va a ser una cadena, ¿ok? No la declaré, ahorita la voy a declarar. De hecho aquí debería estar dim párrafo as string, ¿ok? Y entonces aquí le estoy asignando al textbox un párrafo, ¿no es cierto? Con mi botón, con este botón. Si toco este botón me va a aparecer un input box donde yo voy a poner párrafo y me va a aparecer aquí. O también puedo hacer lo que les he dicho aquí, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Voy a escribir algo en mi textbox y al apretar este botón palabra más larga se va a imprimir en la pantalla, ¿ok? Aunque no debería hacer eso en mi botón, pero solo es para hacer la prueba. Ok, eso debería imprimirme. Vamos a hacer la prueba. Voy a escribir
Este es otro párrafo. Y si apretamos, vamos a ver si funciona. Sí funciona, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo mejor va a ser de que quitemos este botón, ¿ok? Y que esté tal cual en el examen. Solo hay dos botones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando ejecutemos, ya no vamos a insertarle por el input box, sino directamente por este cuadro, ¿no es cierto? Aquí le ponemos lo que sea y ya vamos a obtener el párrafo de este text box, y cuando apretemos el botón ya vamos a buscar la palabra más larga, ¿ok? Ahora, entonces esto ya no me sirve, ¿no es cierto? Este era del botón para leer el párrafo. Entonces aquí estoy obteniendo el párrafo por el text box 1, ¿no es cierto? Ya, ahora ¿qué nos toca hacer? Ya nos toca hacer el procedimiento que habíamos visto en las diapositivas, ¿no es cierto? Este procedimiento de ir viendo palabra por palabra. Ok, y habíamos escrito ya los pasos que tenemos que seguir. Ya estamos leyendo el párrafo, ¿no es cierto? Estamos leyendo el párrafo no por el input box, sino por el text box. Ok, estamos leyendo el párrafo y ahora tenemos que comenzar un ciclo mientras, ¿no es cierto? Un while. ¿Mientras qué? Mientras haya palabras en el párrafo. ¿Cómo hago eso? Mientras párrafo sea distinto de vacío, ¿no es cierto? Mientras sea distinto de vacío significa que va a haber palabras. Cuando sea vacío ya no va a haber. Entonces, mientras sea distinto de vacío el párrafo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la primera palabra, ¿ok? ¿Cómo obtenemos la primera palabra? Voy a crear una variable primera palabra. Y esto vamos a obtener con nuestra función que habíamos aprendido left, ¿ok? La función left nos permite sacar una subcadena a partir de la izquierda de otra cadena. En este caso vamos a sacar de párrafo, ¿ok? De párrafo vamos a sacar desde la izquierda, ¿qué cosa? Un conjunto de caracteres. ¿Cuántos caracteres? Depende, ¿no es cierto? Va a ser mejor que les muestre en el examen nomás. La primera palabra va a ser 4, ¿no es cierto? Pero puedo ponerle yo cualquier frase, ¿no es cierto? No siempre va a comenzar la frase con una palabra de tamaño 4. Puede comenzar con una palabra de tamaño 2 o de 6 o de 8, ¿no es cierto? Imagínense que finalísimo está al principio, ¿no es cierto? Entonces, eso va a depender de qué, de cuánto mide la palabra en realidad. ¿Y cómo sabemos cuánto mide la primera palabra? La primera palabra tendría que medir... a ver, lo que tendríamos que hacer para hallar el tamaño de solo esta palabra, tendríamos que hallar dónde está el primer espacio, ¿ok? Hallamos en qué posición está el primer espacio. ¿Eso cómo haríamos? Vamos a hacerlo ahorita para no perdernos. Posición, espacio, va a ser igual a que... ¿Cómo obtenemos en qué posición está el espacio? Nosotros habíamos aprendido una función instr que básicamente busca una cadena dentro de otra cadena. Y el resultado que te da esta función es la posición donde se encuentra la cadena que estás buscando. En este caso voy a decir que busque en la cadena párrafo un espacio, ¿no es cierto? Y esta función lo que va a devolver es en qué posición se encuentra el primer espacio, ¿ok? Porque nosotros vemos que aquí hay muchos espacios, ¿ok? Pero lo que va a hacer esta función es devolverte la posición de la primera coincidencia. La primera coincidencia es el primer espacio, ¿ok? Entonces te va a devolver aquí un entero que va a ser la posición en la que se encuentra el espacio, ¿ok? Y luego ya con eso, con la posición del espacio, podemos saber hasta dónde es la primera palabra, ¿no es cierto? La primera palabra va a ser hasta la posición del espacio menos 1. Entonces aquí en left de la cadena párrafo vamos a obtener la primera palabra desde la izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta la posición del espacio menos 1, ¿ok? Entonces ahora sí va a funcionar esto, porque si ustedes recuerdan, aquí tenemos que especificar cuántos caracteres a partir de la izquierda tú quieres obtener de esta cadena, ¿no es cierto? Básicamente yo quiero obtener la primera cadena, o diré la primera palabra, y la primera palabra es hasta la posición del espacio menos 1, ¿ok? Entonces por eso estoy poniendo eso aquí. Aquí ya tengo guardada mi primera palabra. Listo. Y luego teníamos que decir, obtenemos la primera palabra y luego comparábamos la palabra actual con la más larga, ¿ok? Entonces yo tendría que tener una variable, por aquí afuera me la tengo que crear, que se va a llamar palabra más larga, digamos. Inicialmente va a ser vacío, ¿no es cierto? Porque inicialmente no hemos visto ninguna palabra. Y además, ¿qué vamos a...? Bueno, creo que solo eso. Sí, creo que solo eso. Ok, entonces vamos a guardar solo la palabra más larga en esta variable. Hemos obtenido nuestra primera palabra y
vamos a compararla con la palabra más larga. Si nuestra primera palabra es más larga que mi palabra más larga, ¿cómo pregunto eso? ¿Cómo no puedo preguntar si esta es mayor que la palabra más larga? De que se puede, pero no se comparan los tamaños cuando tú comparas palabras, se comparan otras cosas, ¿ok? Entonces no va a servir. Entonces lo que tendríamos que preguntar es si el tamaño de nuestra palabra actual es mayor que el tamaño de la palabra más larga. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar. Aquí tenemos nuestra primera palabra. ¿Cómo preguntamos su tamaño? Con la función len, ¿ok? De cadenas. Si recuerdan, la función len te devuelve un entero que es el tamaño de la cadena que le estás mandando como parámetro. Por lo tanto, aquí también tengo que obtener el tamaño de la palabra más larga. Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy preguntando si el tamaño de mi primera palabra, que es la que acabo de sacar, es más grande que el tamaño de la palabra más larga. Ok, obviamente ahorita sí, ¿no es cierto? Porque estamos en la primera palabra, estamos en la palabra esta. ¿Ok? Y la palabra más larga, como no habíamos visto hasta ahora ninguna palabra, es una palabra vacía, no existe una palabra anterior. Entonces obviamente la primera vez sí va a entrar aquí, ¿ok? Pero la siguiente vez nuestra primera palabra ya no va a ser esta, va a ser es. Y nuestra palabra más larga va a ser esta, obvio, porque es la única que hemos visto hasta ahora. Entonces ahí vamos a preguntar, ¿no es cierto? En ese caso no se reemplazaría, es no es más largo que esta. Una no es más largo que esta. Prueba sí es más larga que esta. Entonces en ese caso recién se actualizaría. ¿Ok? Más o menos así funciona. Como en la diapositiva que les mostré. ¿Ok? Entonces ¿qué pasa si la palabra que estoy viendo ahorita, que es mi primera palabra, es mayor que la palabra más larga? Entonces tenemos que actualizar. Vamos a decir entonces la palabra más larga va a ser igual a mi primera palabra. ¿Ok? Y después... Bueno, nada, aquí solo decimos eso, si no, no hacemos nada, ¿ok? Si no, no hacemos nada, por lo tanto no vale la pena poner un else, sino directamente un end if, ¿ok? Y ahora, actualicemos o no actualicemos nuestra palabra más larga, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar la primera palabra del párrafo. Esta función left solo obtiene la primera palabra del párrafo, pero no la quita de nuestro párrafo. Entonces, ¿cómo quitamos esta palabra del párrafo? Lo que podríamos hacer es, vamos a decir que párrafo ahora que va a ser igual a, vamos a utilizar la función mid, ¿ok? La función mid, que si esta función nos daba una subcadena a partir de otra cadena, ¿ok? Y desde cualquier posición. Si yo quiero sacar de mi frase, digamos, desde aquí se puede, hasta aquí si quiero, ¿no es cierto? Solo este espacio, digamos. Todo esto, si quiero, puedo sacarlo con la función mid. Eso es lo que me permite. Entonces, me recibía tres parámetros. El primer parámetro era de qué cadena quiero sacar la subcadena. Yo quiero sacar de mi cadena párrafo. ¿Ok? Después me preguntaba a partir de qué posición tú quieres sacar la subcadena. En este caso, quiero sacar todo el párrafo menos la primera palabra, ¿no es cierto? Entonces, desde la posición del primer espacio más 1, ¿no es cierto? Entonces aquí, posición, espacio, más 1, ¿ok? Y luego me preguntaba cuántos caracteres a partir de esta posición quieres que se obtengan, ¿ok? Yo le podría decir solo 5, entonces me va a decir hasta aquí me va a dar, ¿no es cierto? Pero yo en este caso no quiero solo esto, quiero todo lo demás, ¿no es cierto? Hasta el final. Entonces, ¿cuántos caracteres hay desde aquí hasta el final? En este caso debe haber unas 20 y tantos, ¿no es cierto? Pero no siempre. No siempre van a ser 20 y tantos. Pueden cambiar. Tal vez es más largo, entonces van a tener 50 y. O tal vez más corto y solo va a tener 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿depende de qué? Del tamaño de toda la frase, ¿ok? ¿Cómo obtenemos los caracteres a partir del espacio para adelante? Lo que tendríamos que hacer es obtener el tamaño de toda la frase, ¿ok? Y restarle el tamaño de la primera palabra y del espacio, ¿no es cierto? En realidad sería el tamaño de la primera palabra más 1 del espacio, ¿no es cierto? Entonces, obtengo el tamaño de toda la frase, de todo el párrafo, ¿ok? Y a eso le voy a restar ¿qué? Le voy a restar el tamaño de mi palabra, que es la que acabo de hallar, la primera palabra. Entonces, len de mi primera palabra. ¿Ok? Y a este tamaño que va a devolver le aumento un 1, ¿ok? Por lo tanto, todo esto debería estar en paréntesis. Hasta aquí.
¿no es cierto? Estoy obteniendo el tamaño de mi primera palabra más 1. Y todo ese resultado lo voy a restar con el tamaño de mi párrafo. ¿Ok? Y ya tendría, o sea, aquí estoy dándole de qué cadena quiero sacar la subcadena, a partir de qué posición. Y aquí, después de esta coma, todo esto es cuántos caracteres. ¿Ok? Cuántos caracteres a partir de esta posición quiero sacar de esta cadena. Así funciona el mid. ¿Ok? Entonces esto ya me actualizaría el párrafo. Quitaría la primera palabra del párrafo. El párrafo se quedaría sin la primera palabra. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Nada. El mientras tendría que aquí volver. Al último, después del went, al final del mientras, tendríamos que añadir bueno, no, mentira. Tendríamos que mostrar la palabra más larga, ¿no es cierto? Que está guardada en nuestra variable, palabra más larga. Pero hay que, bueno, tengo que recalcar antes una cosa. Ok, ahorita si, digamos, aquí pongo, a ver, ¿cómo mostraría mi palabra más larga? Tendría que mostrarla en este text box, ¿no es cierto? Que es el text box 2. Entonces voy a decir text box 2.text, digamos. Va a ser igual a palabra más larga. Y listo, ya está, eso mostraría, ¿ok? Hasta ahí terminaríamos todo el proceso que he escrito aquí. Pero esto no va a funcionar, ¿ok? Te va a salir un error. ¿Dónde va a salir un error? Justamente aquí, en esta fila. ¿Por qué? Va a funcionar bien hasta que lleguemos a la última palabra. ¿Por qué? Supónganse que supongan que ya estamos en la última palabra. Eso significa que todo mi párrafo solo tiene una palabra, ¿ok? Que sería finalísimo. Supongan que mi párrafo solo es finalísimo, ¿ok? Entonces aquí de mi párrafo le diría dónde se encuentra el espacio en mi párrafo que solo tiene la palabra finalísimo. Y me va a decir, ok, no he encontrado un espacio. ¿Por qué? Porque es la última palabra, ¿no es cierto? No hay ningún espacio en la última palabra. Ahí termina. Antes, cuando había más palabras, obviamente sí había espacios. Pero como ya estoy en la última palabra, como he quitado todo esto de mi párrafo secuencialmente, entonces al final solo voy a tener una palabra en mi párrafo y no va a haber espacios. Entonces aquí me va a decir, ok, no encontró un espacio en el párrafo y me va a devolver 0. Ustedes, si recuerdan, cuando no encuentra esta cadena que está buscando, te devuelve la posición 0, porque no existe la posición 0, ¿no es cierto? Entonces aquí obtendríamos esa posición de espacio para hallar la primera palabra, que sería 0, ¿no es cierto? 0 menos 1, menos 1. Entonces diríamos, desde la izquierda del párrafo quiero sacar menos 1 caracteres. Y eso me va a dar error. No puedo sacar caracteres, posiciones negativas de caracteres en la función left, entonces me saldría un error. Ok, entonces aquí tendría un error. Si quieren puedo hacer la prueba. Por si acaso lo voy a guardar. Por si a veces se cuelga, ustedes saben. Entonces aquí voy a poner resolución examen pasado. Ok, por si acaso lo guardo. Vamos a ejecutar. Yo, si no, bueno, tendría que declarar las variables aquí. Párrafo ya la tengo declarada. Vamos a ejecutarla. Lo he guardado por si acaso, por si se cuelga el Word. Y me tendría que salir ahí el problema, ok. Vamos a copiar, no, vamos a poner algo. Esta es una cadena muy larga, digamos. Entonces vamos a decir que busque la palabra más larga. Y me sale un error. Vamos a ver dónde. Me sale justamente donde les he dicho, ¿no es cierto? Aquí. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, cuando apunto mi variable, me está diciendo que posición es igual a 0. O posición de espacio es igual a 0. Me va a salir menos 1, ¿no es cierto? Pues 0 menos 1, menos 1. Entonces no puedo buscar menos 1 caracteres desde la izquierda. Entonces, ¿qué hago en este caso? Todo está funcionando bien hasta la última palabra. En la última palabra se arruina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si la posición del espacio es igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Bueno, más bien voy a preguntar si es distinto, ¿ok? Si es distinto de 0 significa que no estoy en la última palabra, ¿no es cierto? Significa que he encontrado un espacio. Entonces hay una posición donde se encuentra ese espacio. Por lo tanto, la posición no es 0. Si no es 0, entonces esto está bien. Que haga esto, ¿no es cierto? Que haga todo hasta aquí. Pero ¿qué pasa si no?
Si la posición en realidad sí sale 0, significa que estamos en la última palabra. Entonces mi primera palabra va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mi párrafo, ¿no es cierto? Porque mi párrafo solo queda la última palabra, entonces mi primera palabra va a ser la última, ¿ok? Y bueno, antes, bueno, eso sería todo. And if, nada más. Entonces lo único que estamos haciendo es que si hemos encontrado un espacio en la cadena, entonces hacemos esto, ¿no es cierto? Quitamos la primera palabra del párrafo. Pero si no encontramos ningún espacio en el párrafo, significa que ya solo tiene una palabra el párrafo. Entonces directamente lo asignamos a primera palabra y listo. ¿Ok? ¿Qué más? Estoy olvidando aquí. A ver, voy a guardarlo. Ya vamos a ver. Estoy suponiendo, tal vez aquí me salga un error. O sea, tal vez se cuelgue el programa. -1. No, 0 más 1, 1. A ver, veremos. Creo que sí lo he guardado por si acaso, por si hay algún error. A ver, vamos a poner el mismo ejemplo que está aquí. Esta es una palabra de cadenas para el examen finalizo. Es... Ok, vamos a ver si se cuelga. Me sale un error, vamos a ver dónde. Aquí, está bien, no se ha colgado, pero me ha salido el error que estaba esperando. Ok, aquí está funcionando bien. ¿Qué hacíamos en esta fila? Lo que hacíamos era actualizar el párrafo, ¿no es cierto? Quitar la última palabra o la primera palabra del párrafo, así para que nos quede como estábamos viendo en la diapositiva, ¿no es cierto? Para que poco a poco vaya disminuyendo y no ver las palabras anteriores. Si se dan cuenta, ahorita estoy apuntando mi variable párrafo. Párrafo solo tiene la palabra finalísimo, ¿no es cierto? Ahí abajo está, de mi puntero. ¿Ok? Pero posición, a ver, lo que está intentando hacer es decir, del párrafo, que solo tiene finalísimo, desde la posición 0 más 1, 1, ¿no es cierto? Desde la posición 1, quiero obtener ¿cuántos caracteres? 10 menos... este finalísimo, 10 menos 10, bueno, 10, 11. Aquí me está dando, en todo esto me está dando un número negativo, ¿ok? Porque el tamaño del párrafo es 10, ¿ok? Ahorita mi párrafo es finalísimo, ¿ok? Entonces el tamaño del párrafo es 10 menos el tamaño de mi primera palabra. ¿Cuánto es el tamaño de mi primera palabra? Igual es 10, ¿no es cierto? Porque mi primera palabra igual es finalísimo, igual que el párrafo. 10 más 1, 11. 11 menos 10, menos 1. Entonces estamos intentando obtener, al igual que aquí antes, menos 1 caracteres, que eso es imposible. Entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo, básicamente. Preguntar si la posición del espacio es 0. ¿Ok? Si la posición del espacio... Bueno, si es distinto de 0, que haga esto. ¿Ok? Si posición del espacio es distinto de 0, entonces hacer esto, ¿ok? Y si no, directamente pondríamos párrafo igual a vacío, ¿ok? Pero aquí podríamos hacerlo fácilmente, no hay problema. Pero lo mejor sería que... Ok, eso resolvería el problema, ¿ok? Pero como aquí estamos preguntando lo mismo, no vale la pena aquí volver a preguntar lo mismo, ¿ok? Estamos repitiendo código, entonces ¿qué hacemos? Agarramos esta línea que se realiza cuando la posición del espacio es distinto de 0 y la vamos a poner aquí adentro, ¿ok? Donde igual estamos preguntando, ¿ok? Aquí preguntábamos y decíamos, ok, si es distinto de 0 obtenemos una primera palabra, ¿ok? Con la función left y nada más, y si no, decíamos que la primera palabra era directamente el párrafo, ¿ok? Pero que, como aquí estábamos repitiendo la misma pregunta, lo que se ejecutaba si la posición del espacio era distinto de 0, lo ponemos aquí también, ¿ok? Y si no, igual, esto lo ponemos abajo del else. Y listo, ya está. Nos evitamos de poner este if repetido y ya estaría mejor, ¿no es cierto? Es como si estuviéramos matando 2 pájaros de un tiro, más o menos. ¿Ok? Estamos aprovechando esta consulta para hacer 2 cosas. Y ya. Ahora creo que sí debe funcionar, lo voy a guardar por si acaso. Veremos.
esta es una prueba de cadenas para el examen finalísimo. Es una prueba para el examen finalísimo. Y lo que nos debería poner aquí es ¿cuál es la palabra más larga? Está ahí en el examen, en nuestro ejemplo, finalísimo. Finalísimo, ahí está. Ya está funcionando, ¿ok? A ver si hago la prueba con otro párrafo. Pero a ver, ¿me va a funcionar? Déjame pensarlo un rato. Sí, me debería funcionar. No debería salir ningún problema. A ver. Este es otro ejemplo de otro párrafo. Vamos a poner. En este caso mi palabra más larga es este tiene 7 y 4, 5, es igual, tiene 7. A ver, vamos a ver cuál va a poner. Solo va a poner uno, creo. Ejemplo, el primero, ¿ok? Sí, está bien y no me causa ningún error. Y eso lo está haciendo porque... ah, ya, sí, está bien. Está bien. Está funcionando bien. Entonces así resolveríamos el primer ejercicio, ¿ok? Con este código. O bueno, el primer inciso. ¿Ok? Ahora, el siguiente inciso nos dice mostrar la lista de palabras en orden de tamaño de la más corta a la más larga, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, tendríamos que separar nuestras palabras, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, cuando estábamos llevando el tema de arreglos, justamente vectores, nosotros habíamos visto un algoritmo de ordenamiento, por selección se llamaba, ¿ok? Pero, bueno, tendríamos que aplicar ese algoritmo, solo que en esa vez estábamos aplicándolo sobre números, ¿no es cierto? Para ordenar números. Ese mismo algoritmo funciona para ordenar cadenas también, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero vamos a volver a las diapositivas porque igual les he preparado cómo podríamos resolver esto. Ok, lo que tendríamos que hacer es, primero que nada, tendríamos que poner nuestras palabras a un vector, ok, para ordenar el vector después, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos un pequeño problema. ¿De qué tamaño va a ser nuestro vector? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que, al crear un vector, darle un tamaño, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos saber qué tamaño va a tener nuestro vector, porque el párrafo puede ser cualquier cosa. Puede ser un párrafo de 3 palabras o un párrafo de 100 palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué tamaño va a ser mi vector? Normalmente lo que nosotros hacíamos cuando no sabíamos de qué tamaño podía ser era tomar el peor de los casos, si recuerdan, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cuál es el peor de los casos? No sabemos tampoco cuál es el peor de los casos. Puede que el peor de los casos pues, sean 1000 palabras, o 2000, o 3000, o 4000, o 5000 palabras, o 10000, o infinitas palabras, ¿no es cierto? Bueno, infinito no, pero no sabemos qué número sería el peor de los casos. ¿Por qué? Porque en el examen no nos dice cuál va a ser el peor de los casos, ¿no es cierto? En los ejercicios que nosotros habíamos hecho nos decía que va a ser de un tamaño entre el 2 y el 30, digamos, ¿no es cierto? O un tamaño entre el 5 y el 40. Entonces, nuestro peor caso iba a ser 40, ¿no es cierto? O el peor caso si nos decía hasta el 30. En este caso no nos dice cuántas palabras máximas va a haber en el párrafo. Entonces, no podríamos crear un vector porque no nos está diciendo cuántas palabras máximas podría haber. Entonces, eso significa, bueno, yo les dije en clases, cuando estábamos comenzando a resolver el examen, que no sabía si este examen era de la LICEN, ¿ok? Y al parecer no es de la LICEN. Tal vez es de los TARIS, no sé. Bueno, creo que sí, porque es el único docente que avanza igual computación. Pero eso sí se puede resolver, pero con otra cosa que no hemos aprendido, que se llaman vectores dinámicos o listas, ¿ok? A grandes rasgos, un vector dinámico es un vector que tú lo creas sin tamaño y va creciendo a medida de que tú le vayas insertando cosas al vector. A grandes rasgos, ¿ok? Nosotros no hemos aprendido eso porque no llevamos eso en la materia. ¿Ok? Entonces no podemos usar ese vector dinámico, primero que nada porque no saben qué es un vector dinámico en ciencia exacta. Y porque tampoco va a entrar al examen y tampoco hemos avanzado. Entonces, ¿qué voy a hacer para arreglar este ejercicio? Voy a suponer que en el peor de los casos el párrafo va a tener, digamos, 30 palabras. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí solo vamos a poder poner párrafos hasta máximo de 30 palabras.
Si es más de 30 palabras no va a funcionar, ¿ok? Pero si es menos de 30 palabras va a funcionar. Y listo. Entonces, ahora, si supongo que va a tener 30 palabras, ahora sí voy a poder hacer el ejercicio con un vector normal, que es el que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces, ¿qué haría? Me crearía un vector que en el peor de los casos contendría 30 palabras. En ese caso, un vector de 30 posiciones, ¿ok? Entonces, eso vamos a hacer para que se pueda resolver este inciso. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear nuestro vector de 30. Ahorita obviamente no se muestran los 30 espacios, solo los que necesito ahorita en este ejemplo, ¿ok? Que sería solo 10. Y ¿qué voy a hacer? Voy a ir quitando palabras de mi párrafo e insertándole a mi vector. ¿Cómo hago eso? Agarro la primera palabra, la pongo en mi vector en la primera posición, la quito de mi párrafo. Agarro la primera palabra, la pongo en mi vector, le quito de mi párrafo. Y así, ¿no es cierto? Agarro, inserto, quito, agarro, inserto, quito. Y así hasta que lleguemos al último, ¿no es cierto? Algo muy similar a lo que hemos hecho en el anterior inciso, ¿no es cierto? En el anterior inciso hacíamos casi lo mismo. Íbamos quitando de poco en poco las palabras. Solo que en vez de insertarlos un vector, comparábamos, ¿no es cierto? Directamente comparábamos con la palabra más larga. En este caso vamos a quitar, insertar, ¿ok? Quitamos, insertamos. O primero insertamos y después quitamos, no importa el orden, ¿ok? Entonces vamos a así recorrer todo nuestro párrafo hasta que nuestro párrafo quede sin palabras, ¿no es cierto? Cuando ya no esté con palabras significa que todas las palabras ya están en el vector. Luego este vector con nuestro algoritmo de ordenamiento lo vamos a ordenar, saldría así, ¿ok? De menor a mayor. Y luego lo mostramos en nuestro listbox que nos hemos creado en nuestro formulario. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir? Vamos a ir sacando palabra por palabra, ¿no es cierto? Entonces, mientras haya palabras en la frase, ¿qué vamos a hacer? Obtenemos la primera palabra, añadimos al vector, quitamos la primera palabra de la frase, básicamente. Y eso hacemos ¿hasta cuándo? Hasta que no haya palabras en la frase. Y listo. Muy similar al anterior ejercicio. Luego de haber puesto todo en el vector, ordenamos el vector, ¿ok? Y luego lo mostramos. Y listo. Eso sería todo. O sea, es fácil hablarlo, pero hacerlo es la cosa, ¿no es cierto? Aquí solo estamos diciendo cómo quitamos las palabras del párrafo y lo insertamos al vector. ¿Cómo ordenamos? Nosotros habíamos ordenado anteriormente un vector de números. ¿Cómo se ordena un vector de palabras? Muy similar, ¿ok? Si ustedes recuerdan, para ordenar un vector de números, ¿qué hacíamos? Agarrábamos todo el vector y teníamos dos punteros, ¿no es cierto? Y preguntábamos, en este caso vamos a ordenar de menor a mayor igual los números. El puntero A contiene un número menor al que tiene el puntero B. Si es verdad, creo que cambiábamos. Bueno, es al revés, ¿no es cierto? Si el puntero B es menor que el puntero A, cambiábamos, ¿no es cierto? Si se fijan, cambiábamos, ¿no es cierto? Los dos números. Y los otros se quedaban igual. Luego el puntero B lo recorríamos 1, ¿no es cierto? Y hacíamos la misma pregunta. ¿El puntero B es menor que el puntero A? Si es verdad, cambiábamos. En este caso no es verdad, entonces lo dejamos ahí. Puntero B solo recorre, ¿no es cierto? En este caso 9 es menor que 10, sí, se cambia, ¿no es cierto? Puntero a la siguiente posición. 54 es menor que 9, no. 78 es menor que 9, no. Entonces ahí quedaría, ¿no es cierto? Hasta ahora tenemos el menor de todos los números en la primera posición. Listo. El menor número ya está en la posición correcta. Nos falta lo demás, ¿no es cierto? Todo lo que está después de la primera posición. Lo mismo, agarrábamos punteros y íbamos preguntando, ¿no es cierto? Igual el B iba recorriendo poco a poco preguntando, ¿no? Si lo que estaba en B es menor que A. Y si era verdad, se intercambiaba, y si no, pasaba al siguiente. Si recuerdan, esto ya habíamos visto. No es algo nuevo. Entonces así poco a poco íbamos, bueno, el resultado de hacer solo con esta parte del vector daba esto, ¿no es cierto? 9, 10. Luego nos faltaba ordenar estas últimas 4 posiciones. Salía así, cambiábamos el 36 por el 41, luego estas 3 se quedaba normal, luego las 2 y al final teníamos todo el vector ordenado de menor a mayor. ¿Cómo hacemos esto lo mismo con cadenas? Supongamos que tenemos este vector de cadenas. Agarramos igual todo el vector y los punteros A y B. En vez de preguntar si lo que está en B es menor que lo que está en A, lo que vamos a preguntar es si el tamaño de la cadena que está en B es menor que el tamaño de la cadena que está en A, ¿ok? Entonces, si es verdad, se va a intercambiar, y si no, no, ¿ok? Como no es verdad, entonces no se intercambia. Ahora preguntamos, ¿es el tamaño de es menor que el tamaño de hola? Sí, ¿no es cierto? Entonces intercambiamos. Hola se va a venir donde estaba es y es donde estaba hola, ¿ok? Y continuamos. B va a irse a la siguiente posición. Una es menor que es, no. Cadena es menor que es, no. Larga es menor que es, no.
Y ahí terminamos la primera repetición, ¿no es cierto? La primera corrida, por así decirse. La primera prueba, la primera revisión. ¿Ok? Si se fijan, al igual que con los números, en los números poníamos el menor en la primera posición. Aquí también la palabra con menor tamaño está en la primera posición. Entonces ya no necesitamos ver la primera posición, solo las demás, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo. Agarramos los punteros, A y B ponemos aquí, y lo mismo, vamos preguntando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia con los números? Que en los números agarrábamos directamente el valor que estaba aquí, porque era un número y lo comparábamos con este. Ahorita no estamos obteniendo el valor que está aquí, estamos obteniendo el tamaño del valor de lo que está aquí, que es el tamaño de la cadena básicamente. Y en base a esos tamaños estamos preguntando si es menor o no. ¿Ok? Entonces básicamente sería lo mismo, solo que en vez de preguntar con números, estaríamos preguntando con los tamaños de las cadenas. ¿Ok? Y al final, si se dan cuenta, aquí estamos obteniendo, ya hemos ordenado en la primera posición el más pequeño, ahora nos faltan las demás posiciones, ¿no es cierto? Luego es una, ya van a estar en su posición, con las demás posiciones que no están ordenadas, ordenamos, con el mismo proceso. Luego va a estar así, con las últimas 3 ordenamos, luego va a estar así, con las 2 últimas ordenamos y listo. Y estaría todo nuestro vector ordenado. Entonces sería algo parecido, ¿ok? Vamos a hacer un poco de recuerdo. Nos vamos a ir a nuestro formulario. Denme un ratito. Ahora sí. Entonces para nuestro botón de ordenar las palabras, entonces vamos a hacer doble clic y aquí. Ahora sí. Ya está. Un pequeño lag. Ahora, vamos a recordar un poco cómo era el algoritmo para ordenar los números. ¿Ok? El mismo... Este algoritmo, básicamente. Ordenar un vector con números. Entonces, supongamos que nuestro vector de párrafos... Bueno, no tenemos un vector ahorita, entonces tendríamos que crearnos un vector. Dim vector, digamos. Supongamos que, bueno, inicialmente va a ser de enteros, ¿no es cierto? Nosotros queremos ordenar números. Obviamente mi botón no va a hacer esto, solo es para que recordemos cómo se hacía. ¿Ok? Nos creábamos dos fors, si recuerdan. Un for para el puntero A, ¿no es cierto? Que comenzaba en 1, iba hasta el tamaño del vector menos 1. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hasta dónde vamos a hacer? Nosotros, bueno, nuestro vector va a ser desde, habíamos dicho que va a ser desde el 1 hasta el 30, ¿no es cierto? En el peor de los casos. Pero no siempre vamos a ir hasta el 30. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Me voy a crear una variable que se va a llamar tamaño, que aquí vamos a guardar, aquí vamos a decir cuántas palabras tiene nuestro párrafo. Ok, pero no podemos saber cuántas palabras tiene nuestro párrafo, entonces me voy a crear una función que me va a contar cuántas palabras tiene el párrafo. Se va a llamar cuántas palabras, mi función. Ok, y le voy a mandar mi párrafo. Y esta función se va a encargar de contar cuántas palabras tiene mi párrafo y me va a devolver, ¿no es cierto?, el número de cuántas palabras tiene. Ahorita no importa cómo va a funcionar, después lo vamos a crear. Pero vamos a decir, ok, entonces nuestro vector tendría este tamaño, básicamente. ¿Ok? Si tiene 30 palabras, entonces nuestro vector tiene 30 espacios. Si tiene 10 palabras, nuestro vector va a tener tamaño 30, pero solo vamos a utilizar 10, los 10 primeros espacios. Entonces lo que me importa también es ese tamaño. Entonces el A, si recuerdan, siempre iba desde la posición 1 hasta la posición del tamaño menos 1. O sea, tamaño menos 1. ¿Ok? Iba desde ahí hasta tamaño menos 1. ¿Ok? De cuánto en cuánto, de 1 en 1. Listo, aquí era next A, digamos. Y dentro de este ciclo que hacía que el puntero A se mueva, teníamos otro for, que era para que el puntero B también se mueva. Solo que el puntero B no iba desde el 1, sino siempre iba desde el A más 1. Si recuerdan. Y si se fijan, siempre. Aquí va a comenzar, si A es 1, aquí 2. Si aquí A es 2, aquí 3. Si aquí A va a ser 3, aquí 4. Entonces siempre va a comenzar de A más 1. ¿Ok? A más 1. Vamos a ponerlo entre paréntesis por si acaso. ¿Hasta dónde? Este sí va a ir hasta el final, hasta el tamaño que se le da. De cuánto en cuánto, de 1 en 1. ¿Ok?
next B. Listo. Entonces estos dos fors lo que hacen es mover los punteros A y B. ¿Ok? Cada vez que B llega al final, A va una posición más. ¿No es cierto? Comienza en 1 y va a ir a la 2. B otra vez va a ir hasta el final, A va a ir hasta la 3. B otra vez va a ir hasta el final, A va a ir a la 4. Así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Lo que hacíamos era preguntar si lo que les decía, ¿no es cierto? Si lo que está en B es menor a lo que está en A. Entonces, vector en la posición B, preguntamos. Si lo que está en el vector en la posición B es menor que lo que está en el vector en la posición A, ¿no es cierto? Si eso es verdad, intercalábamos, ¿no es cierto? Me creaba una variable auxiliar donde guardaba lo que estaba en el vector en la posición A. Luego en el vector en la posición A pongo lo que está en el vector en la posición B, y luego en el vector en la posición B pongo lo que guardé en mi variable auxiliar, y así intercalábamos. Sí, que yo recuerde así, creo que no me estoy olvidando nada más. Ok. Y aquí, ¿qué pasa si no es menor? Entonces no hacíamos nada. En if. Ok, no hacíamos nada. Déjenme pensarlo. Creo que está bien. Sí, este algoritmo ordenaría el vector de números. Ok. Ordenaría el vector de números. Pero lo que yo quiero no es ordenar el vector de números. Quiero ordenar mi vector de palabras. Ok, entonces este es mi vector. Le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar palabras. No va a ser vector, y en vez de almacenar enteros va a almacenar cadenas, ¿no es cierto? Y el algoritmo sería lo mismo. Tendría que necesitar un tamaño, tendría un puntero A que iría hasta tamaño -1 de 1 en 1, y dentro de eso tendría otro for para el puntero B que comenzaría en A más 1 siempre, iría hasta el tamaño que nos hemos encontrado aquí, hasta el final, ¿no es cierto? Aquí sería el cambio. En vez de preguntar si lo que está en B es menor que lo que está en A, preguntaríamos, ahora como diga, no son números, son cadenas, lo que está en B, su tamaño, ¿ok? El tamaño de lo que está en B, como lo que está en B es una cadena, ¿no es cierto? Es un vector de cadenas, aquí ya no sería vector, sería palabras, ¿no es cierto? Vamos a obtener la palabra que está en la posición B con esto. Aquí estamos obteniendo la palabra que está en la posición B, y esa palabra le estamos pidiendo su tamaño, ¿no es cierto? Y estamos diciendo, si el tamaño de la palabra que está en la posición B es menor a la palabra, bueno, en realidad debería ser al tamaño de la palabra que está en la posición A. ¿Ok? ¿Qué haríamos? Lo mismo. Agarro un auxiliar, pongo lo que está en palabras en auxiliar, luego en palabras en la posición A pongo lo que está en palabras en la posición B, y en palabras en la posición B voy a poner lo que puse en mi variable auxiliar. Mi variable auxiliar sería un string. Ok, y ya está. Creo que no me estoy olvidando nada. Esto ordenaría mi vector de palabras. Ahora, ¿qué me estoy olvidando? Este vector de palabras inicialmente está vacía, ¿no es cierto? Entonces tendría que tener, tengo que llenar este vector de palabras con palabras tal cual, ¿no es cierto? Como está en mi diapositiva. Habíamos dicho, mientras haya palabras en la frase, obtenemos la palabra, añadimos al vector, quitamos la primera palabra. Eso iba a llenar nuestro vector. Eso tendríamos que hacer aquí, encima de todo este ordenamiento, ¿ok? Entonces básicamente es muy parecido a este. Muy parecido a este. Mientras párrafo sea distinto de vacío, ¿no es cierto? Mientras haya palabras en el párrafo, lo que he dicho en la diapositiva, mientras haya palabras en el párrafo, aquí le he puesto frase, ¿qué vamos a hacer? Mientras haya palabras vamos a obtener la primera palabra, como lo hacemos aquí. ¿Ok? Aquí me estaba olvidando algo. Aunque no, está bien.
Ya, si yo aquí utilizara... A ver, ¿qué va a pasar? Aquí lo que estamos haciendo, bueno, lo que estoy pensando, ¿no? Puede que nos salga un error. Aquí en la variable párrafo estoy obteniendo lo que he utilizado, lo que he puesto en el textbox 1, ¿no es cierto? Y aquí poco a poco, párrafo en algún momento se va a quedar sin palabras, ¿no es cierto? Porque aquí vamos quitando palabra por palabra y vamos comparando su tamaño para mostrar la palabra más larga. En algún momento párrafo se va a quedar vacío, ¿ok? Y como es una variable global este párrafo, aquí también puedo utilizar esa variable párrafo, ¿ok? Esta variable párrafo aquí también la puedo utilizar, no hace ningún error, o sea, conoce la variable párrafo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ejecuto primero este programa y luego quiero ejecutar este programa? ¿Ok? Lo que va a pasar es que aquí párrafo, como este programa lo vacía, en otras palabras, le quita todas las palabras, entonces aquí párrafo, si ejecuto después de ejecutar esto, el párrafo va a ser vacío, ¿no es cierto? Porque aquí le he quitado todas las palabras. En este botón, en este procedimiento le he quitado todas las palabras. Entonces si después yo quiero tocar este botón, párrafo va a ser una cadena vacía. No va a tener nada. ¿Por qué? Porque aquí yo le he quitado todas las palabras. Entonces, ¿qué voy a hacer en vez de eso? Una solución sería que esta variable no sea global. Que simplemente sea local. Local de este procedimiento. De este botón. ¿Ok? Entonces... el párrafo ya no lo podría conocer aquí. Esta variable párrafo, donde estaba guardando todo el párrafo que he insertado por el textbox 1, ya no estaría aquí, ya no lo conocería. Pero ¿qué puedo hacer? Lo que podría hacer es igual crearme aquí un dim párrafo as string, ¿ok? Y lo mismo que arriba. Ok, voy a decir que mi párrafo va a ser igual a textbox 1. Text y listo. Aquí otra vez estaría obteniendo del textbox 1 mi párrafo. Entonces si aquí por si acaso se vacía mi párrafo, si ejecuto este botón antes que este, aquí digamos que párrafo se va a vaciar, ¿ok? Pero en realidad ¿dónde está guardado mi párrafo? En el textbox, ¿no es cierto? En el textbox 1 yo he escrito y sigue escrito ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a volver a obtener el párrafo del textbox 1 y voy a trabajar encima de este párrafo. Ok, aquí va a estar lleno otra vez, porque en el textbox 1 no se ha vaciado. En esta variable párrafo sí, ok, en esta variable párrafo sí se vació, pero en el textbox 1 no. Ok, en el textbox 1 sigue habiendo ese párrafo. Entonces aquí hago lo mismo, agarro párrafo, incluso podríamos haber dejado esto arriba, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, sí, esto podría haber quedado como variable global, dim párrafo as string, ok, se hubiera quedado como variable global. Aquí le estoy diciendo que párrafo va a ser igual a textbox 1. Supongamos que aquí se va a vaciar, ¿no es cierto? Párrafo se va a quedar sin palabras, y aquí si quiero utilizar párrafo, esto ya no existiría. Si quiero utilizar párrafo va a estar vacío. Entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que párrafo otra vez va a ser igual a lo que está en textbox 1, ¿no es cierto? Porque en textbox 1 se ha guardado el párrafo, ahí no lo hemos modificado. En textbox 1 aquí va a seguir escrito no sé lo que haya puesto el usuario, digamos. Ok, esta es una cadena, digamos. Entonces si aquí he puesto eso el usuario, eso lo vamos a poner en la variable párrafo, en nuestro primer botón, y aquí obviamente va a ser todo el proceso. Párrafo al final se va a quedar vacío, ¿no es cierto? Y si después quiero ejecutar el segundo botón, otra vez voy a decir que párrafo va a ser igual a lo que está en textbox 1. ¿Por qué? Porque aquí se va a mantener esto va a mantenerse, no se va a modificar. Entonces lo vamos a poner aquí y listo, ahora sí va a funcionar. Esto lo vamos a borrar. Ya. Entonces tenemos nuestro párrafo y hacemos, ¿no es cierto?, el procedimiento para ir quitándole palabra por palabra y añadiéndole a nuestro vector, que sería, obtenemos la primera palabra, que es básicamente así. Tenemos la primera palabra, luego añadimos al vector. ¿Cómo añadimos al vector? Necesitaría, para añadir al vector, ahora que lo pienso, necesitaría, si ustedes se ponen a pensar, un puntero, ¿no es cierto? Que al inicio digamos que ya la primera palabra va a estar en la posición 1, luego ese puntero tendría que ir a la posición 2 para poner la segunda palabra,
luego la posición 3, la posición 4, la posición 5. Entonces un puntero debe decir, bueno, más básicamente sería posición, vector, va a comenzar en 1, ¿ok? Inicialmente vamos a poner la primera palabra en la posición 1, ¿no es cierto? Entonces, palabras en la posición en la que estábamos del vector. Vector va a ser igual a mi primera palabra. ¿Ok? Y luego lo que tendríamos que hacer es quitamos la primera palabra de la frase. Igualito que aquí. Párrafo va a ser igual a todo esto. A toda esta fila de código. Control copiar. Control pegar. Lo único que tendríamos que añadir aquí es que la posición del vector la próxima vez va a ser más 1, ¿no es cierto? Para que no siempre estemos guardando en la posición 1. Si la primera vez vamos a guardar en la posición 1, la siguiente tiene que ser en la 2, no en la misma 1, digamos. Entonces posición vector va a ser igual a posición vector más 1. Y ya, eso creo que haría todo. Entonces, aquí estamos llenando el vector con las palabras, ¿ok? O sea, básicamente todo este procedimiento. Luego estamos ordenando el vector, donde con este for, ¿qué hacer? Después de ordenar, mostrar el vector. Como lo mostramos, tenemos que recorrer todo el vector, cada posición del vector, e ir insertándolo en nuestro listbox, ¿no es cierto? Que hemos creado aquí. Entonces, con un for recorremos todo el vector, ¿no es cierto? Que va a comenzar en 1 y va a ir hasta el tamaño del vector, que es esto, de cuánto en cuánto, de 1 en 1. Next. Perdón. Listo, y aquí adentro tenemos que recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Por cada posición que veamos del vector lo ponemos al listbox. ¿Cómo hacemos eso? Listbox 1.addItem, y entre paréntesis qué ítem le vamos a guardar, lo que está en palabras en la posición y listo, eso sería todo. Ok, aquí lo único que me faltaría hacer, bueno, aparte de las variables que creo que no he puesto todas, por ejemplo, lo que me faltaría crear es esta funcioncita, ¿no es cierto? Que me dice qué tamaño tiene el párrafo que me ha insertado el usuario. Tamaño. Lo que haría entonces es donde crearme la función en realidad. Ok. ¿Cómo se crea una función? Function. Nombre de la función que se llama cuántas palabras, que me recibe como parámetro una cadena, que es, vamos a poner frase as string, que es una string, ¿no es cierto? Lo que me va a mandar por ahí, y que va a devolver un entero, que va a ser cuántas palabras tiene esta frase que me ha mandado, integer. Ok, me he equivocado, en vez de as le he puesto es. Ya está. Y ya está. ¿Cómo contamos cuántas palabras tiene mi párrafo? Muy similar a este while. ¿Ok? Vamos a... Bueno, no he hecho la diapositiva de eso, pero les puedo mostrar un poco de cómo serviría. Tenemos toda la frase. Quitamos una palabra. A ver, aquí. Quitamos una palabra, contamos 1. Quitamos otra palabra, contamos 2. Quitamos otra palabra, contamos 3. Quitamos otra palabra, contamos 4 y así hasta que ya no haya palabras. Entonces, muy similar. Mientras la frase que me han enviado sea distinto de vacío. Sea distinto de vacío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la primera palabra. En realidad no necesitamos obtener la primera palabra aquí. Simplemente quitarle. Ah, bueno, no, pero para quitar la palabra tenemos que tener el tamaño de la primera palabra. Entonces está bien. Sería obtener la primera palabra. Obtenemos la primera palabra. Ok. Tenemos la primera palabra. Luego la quitamos de nuestro párrafo. ¿No es cierto? La quitamos. Y vamos a tener un contador.
¿No es cierto? Que va a ir contando las palabras. Que cada vez que quitemos una palabra vamos a contar una palabra. El contador comenzaría en 0. ¿Ok? Entonces iríamos contando. No hay que olvidarse, y aquí me estaba olvidando, creo. Tenemos que preguntar siempre esto, si la posición es distinto de 0, eso me estaba olvidando. Aquí también, ¿no es cierto? Si... no, aquí no es ¿dónde es? Ah, ya. Aquí lo que me estaba olvidando era obtener la posición del espacio, ¿no es cierto? Posición del espacio es esto. Pondríamos aquí por delante. Y aquí preguntarnos si la posición del espacio es distinto de 0. Entonces, hacíamos esto. Primera palabra iba a ser esto. Si no, me equivoqué. Si no, primera palabra va a ser igual a lo que está en frase. ¿No es cierto? Y en div. Listo. Aquí cuando actualizábamos el párrafo, si recuerdan, igual nos salía un error. Entonces esto dijimos que le vamos a poner dentro de este if aquí arriba. Y si no, teníamos que decir que párrafo es vacío. Básicamente lo mismo que está aquí arriba. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, si aquí estoy haciendo lo mismo, tengo que hacer lo mismo. Aquí no estoy contando. Básicamente sería, copiaríamos de una vez mejor y vamos a modificar encima de esto. Borramos todo esto. Listo. Copiamos. Entonces decimos aquí obtenemos la posición del espacio. Si la posición del espacio es distinto de 0, significa que hay palabras. Entonces mi primera palabra la obtengo, la quito de mi párrafo y ya. ¿No es cierto? Y aquí, si la posición del espacio es igual a 0, entonces vendría aquí, diríamos que la primera palabra es igual a la frase y párrafo sería igual a vacío, y aquí abajo de todo el if pondríamos el contador. Cont, me estoy equivocando, cont va a ser igual a cont más 1 y listo. Creo que está bien. A ver, normalmente no sale la primera, creo que no. Me debería declarar las variables que he utilizado aquí adentro. Aquí en vez de párrafo es frase. Por lo tanto aquí también frase. Frase aquí también. Frase. Frase. Aquí también frase. Frase, ya. Primera palabra, frase, ya. ¿Qué más? Creo que en realidad esta fila no lo necesitaríamos. No sirve de nada. Pero ya lo dejamos ahí nomás. Igual funcionaría, creo. Y lo que nos estamos olvidando es devolver nuestro resultado de la función. ¿Qué va a devolver la función de resultado? ¿Cuántas palabras va a ser igual a el contador? Y eso es lo que va a devolver. Ya, creo que ya está. Si es que no he escrito nada mal o me estoy olvidando algo, ya debería funcionar. Estoy añadiendo al listbox. Eso sí, ¿no? Sí, estoy añadiendo al listbox. A ver, haremos la prueba, pues. Es la única manera de saber. Vamos a usar el mismo ejemplo. Esta es una prueba de cadenas para el examen finalísimo. Ok, si buscamos la prueba más larga, nos sale. Y si ordenamos, aquí hay un error, creo que... Aquí el vector se llama palabras, ¿no es cierto? No palabra. Ítem aquí he escrito mal también, si se fijan. Este es ítem,
Ahí está. Bueno, ahorita no va a funcionar porque estoy intentando ejecutar encima de lo que he corregido, creo. A ver, vamos a hacer la prueba otra vez. Esta es una prueba de cadenas, ¿será? De cadenas para el examen finalísimo. Ok, palabra más larga, finalísimo, está bien. Ordenamos y algo está pasando que no me está saliendo. No sé qué podría ser, algo me debió olvidar. Por lo que cuando no sé qué está pasando, por si acaso lo voy a guardar para que no se pierda todo. Como no sé qué está pasando, lo que voy a hacer es usar el depurador, ¿no es cierto? Un rato aquí. A ver, esto es algo que nunca hemos visto. Ok. Nosotros normalmente el depurador poníamos aquí paso a paso, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es, aquí voy a poner una frase. Sí, voy a poner cualquier cosa. Ok. Y si pongo aquí el botón, me va a hacer, ¿no es cierto? El depurador va a funcionar como esperábamos. Perdón. ¿No es cierto? Pero yo no quiero depurar este botón, ¿no es cierto? En realidad yo quiero depurar este, entonces tendría que esperar a que todo esto se depure, ¿no es cierto? Va a ser así y va a tardar mucho. Entonces en vez de eso, lo que puedo hacer yo, para que directamente comience a depurarse donde yo le he dicho, es venir, digamos, donde yo quiero que pare. Digamos, yo quiero que pare en esta fila para que comience a depurar. Entonces yo pongo aquí esto. En esta barrita plana que está al lado del código, hago clic ahí y se va a poner esto. Esto es un botón, o bueno, es un, como decir, stop, algo así, para que cuando se ejecute pare aquí y puede ejecutarle paso a paso a partir de aquí. Y si digamos yo ejecuto esto, no va a pasar nada, esto se va a ejecutar normal, sin depurar. Pero cuando llegue aquí sí se va a comenzar a depurar. A ver, vamos a hacer la prueba. Siempre me olvido la frase. Ok, entonces si ejecuto esto va a estar normal. Y si ejecuto esto, ahora sí, ¿no es cierto? Se para donde yo le he dicho. Vamos a ver qué pasa. A ver, párrafo, ahorita está vacío, ¿no es cierto? Como supuse, como les dije, como he ejecutado primero este botón, párrafo iba a estar vacío. Entonces, si yo voy al siguiente paso aquí, ya párrafo debería tener otra vez todo. ¿Está bien? Posición del vector va a ser igual a 1, ahí no hay mucha ciencia. Y aquí, posición del vector, está bien, va a aumentar en 1, 3. Y aquí está funcionando bien al parecer. Creo que no hay ningún error. Vamos a ver. Ahorita párrafo. Cadenas para el examen finalísimo, ¿está bien? Todo bien, está funcionando este ciclo. Básicamente este ciclo lo que hace es llenar el vector de las palabras del párrafo, ¿no es cierto? Uy, aquí. Hemos terminado el while y he dicho, ya ok, ¿cuánto es el tamaño? Hemos entrado a esta función, ¿no es cierto? Hemos venido aquí. Tamaño ahorita por ahora es 0, pero después de ejecutar la función debería darte, no sé cuántas palabras tiene esto. Nos debería dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces venimos aquí a la función de contar las palabras. Otra vez me equivoqué. Ahora sí. Perdón. ¿No es cierto? Contador va a comenzar en 1. El contador está bien. Frase. ¿Qué es nuestra frase? Ah, ya. Aquí está el error. Aquí está el error. Aquí está el error. Aquí está el error. Ok. Aquí la función nos va a devolver tamaño igual a 0. ¿Por qué? Porque si se fijan, el párrafo es vacío. El párrafo que le estoy mandando está vacío. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aquí le he ido quitando las palabras. ¿No es cierto? Con este while. Entonces, no tendría que mandarle el párrafo. O si no, lo que tendría que hacer no es contar aquí el tamaño, sino contar antes de quitarle todo. Antes de quitarle todas las palabras, contar cuántas palabras tiene. ¿No es cierto? Aquí. Y ya después le quito las palabras y aquí ya voy a tener el tamaño porque le he contado el tamaño. Uy. He contado el tamaño antes de
de quitarle las palabras. Ok, denme un ratito, voy a traer el cargador, se me está apagando. Ok, entonces habíamos dicho, ¿no es cierto?, que va a ser mucho mejor contar aquí cuántas palabras tiene el párrafo antes de quitarle todas las palabras. Ok, ahora vamos a ver si nos va a funcionar. Es una prueba de cadenas para el examen finalísimo, ¿no es cierto? Sí. Examen finalísimo. Ok, contamos, está bien. Ordenamos y otra vez hay un error que no sé por qué es. Vamos a ver. Lo bueno es que sabemos que ahora aquí ya debería estar bien. Hasta aquí debería estar bien todo, ¿no es cierto? Habíamos visto. Desde aquí tendríamos que ver. Ok, entonces vamos a ejecutarlo. Esta es una prueba de cadenas para el examen finalísimo. Contamos, aquí no pasa nada, aquí. Entonces, tamaño debería ser, aquí otra vez me sale 0 y no sé por qué. Tamaño es igual a 0. No debería salir 0. A ver, vamos a tener que depurar desde arriba. Ese es el problema en realidad. Nos está diciendo que el tamaño es igual a 0, pero no debería salirnos eso. A ver. Todo está entrando. ¿Cómo va nuestra frase? Está bien. ¿Cómo va nuestra frase? Nos falta finalísimo. Aquí ya es la última palabra, ¿no es cierto? Decimos que es la última palabra, finalísimo, contamos. Contador debe ser 10. Ahí está, contador es igual a 10. Ah, ya. Si se dan cuenta, aquí está mal escrito. ¿Cuántas palabras? Ok, y ni siquiera nos salía ese error. Si se fijan, no nos salía error de que estaba mal escrito. A veces es muy difícil darse cuenta por escribir rápido. Escribes mal y nada. A veces te salen estos errores que solo está mal porque está mal escrito. Examen finalísimo. Aquí me sale bien. Y aquí como que hay un problema. Creo que sí está poniendo las palabras. Ok. Pero se está mostrando en blanco. Ah, no, es que seguro estoy insertando cosas vacías. Ya, pero eso igual, seguro, tal vez es porque he escrito algo mal. Ah, ya. Ya, está bien. Ya sé por qué está mal. Obviamente. No nos hemos dado cuenta. Bueno, yo por lo menos, tal vez ustedes sí, pero... Aquí decimos que párrafo va a ser igual a textbox, ¿no es cierto? Le enviamos párrafo como parámetro de a nuestra función cuántas palabras. Y aquí adentro, en cuántas palabras, nuestra frase, que en realidad es nuestro párrafo, ¿no es cierto? Porque le estamos enviando como parámetros, le estamos quitando las palabras, ¿no es cierto? De uno en uno hasta que sea vacío. Entonces, a esta altura, justo aquí, párrafo es vacío. Entonces aquí no va a entrar porque párrafo va a ser igual a vacío, ¿no es cierto? Entonces aquí nunca va a entrar. Por eso nuestra posición vector no aumenta y por eso en realidad no estamos insertando nada a nuestro vector. Entonces aquí otra vez tenemos que poner párrafo, va a ser igual a textbox 1.text. Y así resolveríamos ese problema. Claro, pues es que párrafo al final, después de llamar esta función, queda vacío. A ver, ahora sí. Prueba de cadenas para el examen finalísimo. Listo. Ahora sí está bien. Solo que aquí hay un espacio de más, no sé por qué.
Pero ya está ordenado. A ver, aquí es examen tiene 6 y prueba tiene 7. Está igual que aquí. Bueno, casi igual. No, pues prueba tiene 6, examen tiene 6, 7, pero solo es este orden. Examen tiene 6 caracteres y prueba también. Prueba, sí, los dos tienen 6, entonces por eso están uno al lado de otro, solo que daría igual que examen esté debajo de prueba, porque los dos tienen el mismo tamaño. Finalísimo, ¿por qué no me debe salir el último? Entonces tenemos un problema. Finalísimo no me sale. Finalísimo no me sale. Ya, pero ese problema es porque creo que estoy manejando mal. Allá. Aquí está mal, pues aquí es párrafo. ¿No es cierto? Sí, es párrafo y por eso no estaba poniendo nada. Ahora sí. Prueba de cadenas para el examen finalísimo. Finalísimo. Ahí está bien. Esta es una prueba de cadenas para el examen finalísimo. Ahora sí está bien. Y ahora sí me está ordenando bien. Ahora sí. Belleza. Ese era el error. ¿No es cierto? Donde está. Aquí en vez de ponerle párrafo le está poniendo frase. Pero es porque me he confundido. Y ya está funcionando. Si se dan cuenta ya está ordenadito. Obviamente no está tal cual el examen. Ok. Por ejemplo, prueba está debajo de examen en mi resultado. Ah, no, está bien. Para prueba, pero para, por ejemplo, ¿no es cierto? Para aquí está debajo de esta y esta está debajo de para. Pero en realidad no importa porque da lo mismo que para esté por encima o por debajo. Los dos tienen tamaño 4 y están en su posición correcta. Por debajo del que tiene 3 y por encima del que tiene 6, perdón. Entonces ahora sí está funcionando. Ok, hemos tenido varios errores, pero bueno, los hemos podido corregir. Este for lo quitaré. Este for solo era para ver que me imprimía, que tenía el vector dentro. Bueno, tengo que cerrar el programa. Ya así ya funcionaría. Vamos a hacer una prueba más. Esta es una prueba de cadenas para. Esta es una prueba de cadenas para el examen finalísimo. Ok. Aquí me debe aparecer finalísimo y aquí todo ordenado. Ok, ¿qué pasa si antes de que lo borre? Vamos a hacer la prueba otra vez, pero sin buscar la palabra más larga. Directamente ordenar y me sale. Todo bien. Ya está, todo bien. ¿Qué pasa si hago la prueba con otro? Con otra. Bueno, aquí. Sí, con otra frase. No sé. Más larga que la anterior, voy a poner. Entonces, de aquí, la palabra más larga creo que es anterior, que tiene 3, 6, 8. Pues 8 de tamaño y no hay otro más largo. A ver. Anterior y ordenamos. Está bien, está ordenadito. 4, 4, 5, 5 y anterior es la última. Está bien, ahora sí está funcionando. Ok. Bueno, muchachos, eso sería todo el ejercicio 2 del examen que estábamos resolviendo. Sería todo esto. Serían 2 botones, ¿no es cierto? 2 botones y una función que nos hemos creado extra. Ok, hemos tenido algunos problemas, pero hemos ido resolviendo con el depurador y esas cosas. Si se fijan, el depurador es muy importante al momento de encontrar errores que no te das cuenta. Y nada, eso sería todo, muchachos.